Hoy sí que les tengo una variante realmente peligrosa. ¿Han oído hablar del temible ataque Traxler? De seguro con esta variante van a sorprender a sus adversarios. ¡Vamos! Boss. Bien chicos, nos vamos entonces con una nueva posición que vamos a estudiar, una nueva línea de juego para que la apliquen en sus torneos. El temible ataque Traxler. Esta jugada se inicia con E4, ¿cierto? El blanco, E5, caballo F3, caballo C6 y planteamos la apertura italiana. Decir que aquí las posibilidades más usuales son caballo F6 y alfil C5, ¿ya? Esta jugada la vamos a emplear cuando las negras jueguen la defensa de dos caballos, es decir, caballo F6. Caballo G5, ¿se acuerdan del ataque del hígado frito cuando íbamos atacando allá? Ya, acá las jugadas más usuales son D5, bloqueando el alfil para que impedir que se produzca el ataque sobre el punto F7, y esta jugada que vamos a estudiar que es muy interesante, alfil C5. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta jugada? Si ustedes se dan cuenta, el blanco inició un ataque prematuro con el caballo y el alfil. Se lanzó inmediatamente el ataque en vez de completar su desarrollo y el desarrollo de las piezas. Entonces esta jugada es un intento por tratar de demostrar que este ataque es un poco temprano, por así decirlo, ¿ya? Y es un intento también de tomar la iniciativa de manera rápida y tratar de no pasar a una posición en la que haya que defenderse, sino que buscar un contraataque inmediato. Entonces, alfil C5 parece ser un error a primera vista cuando uno no conoce la posición, porque está la posibilidad de hacer caballo por F7 y de hacer alfil por F7. Comúnmente aquí los niños se tientan por la jugada que parece más prometedora, que es ganar una torre o la dama. Entonces juegan caballo por. Veamos esa variante primero. Entonces ahora aparece la idea del contraataque. Está atacada la dama y la torre, ¿cierto? ¿Qué hacer? Alfil por F2, esa es la jugada que inicia todas las complicaciones. Entonces ahora hay que estar muy atento. ¿Cómo seguir? Ya, la teoría aquí recomienda dos jugadas que son usuales. Rey F1, no comerse la pieza, y comerse la pieza con rey por F2. La mejor en esta posición, según la teoría, es rey F1. ¿Por qué? Vamos a ver primero qué pasaría si nos comemos el alfil. Si nos comemos el alfil, el negro tiene la posibilidad de desarrollar a placer su iniciativa. La jugada que será obvia ahora para atacar al rey y luego poder entrar con la dama, ¿cuál será esa jugada? Justamente, caballo por E4, jaque, y ahora el rey tiene que decidir a dónde va, cuál será la mejor casilla. Veamos las alternativas posibles. Supongamos que el negro juega de la manera más inadecuada y juega rey E1. ¿Cuál será la jugada que nosotros tenemos que hacer ahora para pasar al ataque? Claro, tenemos que aprovechar al tiro que nuestra dama está atacada en nuestra torre para pasar con nuestra dama al contraataque. Y dama H4 es una jugada muy buena porque da un jaque inmediatamente. Ahora, aquí tenemos varias posibilidades. O movemos el rey o tapamos con G3 el ataque. Veamos qué pasaría si movemos el rey. Pues si movemos el rey, entraría obviamente la dama al ataque, jaque. El rey tendría que arrancar obligadamente hacia el centro del tablero, y cuando esté en el centro del tablero podría ser víctima del ataque de las piezas negras. Ahí, ¿con qué jugada podemos seguir arrinconando al rey? Justamente, caballo B4. Esa es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque esa jugada sacrifica el caballo que está en E4, pero lo va a obligar al rey a llegar a una casilla en donde va a recibir mate. Ahora, si rey por E4, mate en F4. Ahora, aquí también había otra jugada que era interesante, que también habría llevado al mate, en vez de caballo B4. ¿Cuál sería esa jugada? Bien, caballo C5. Esa jugada igual es muy buena porque ahora el rey tiene que ir obligadamente a la casilla C3, y el mate se logra con dama D4, mate. Entonces el rey no puede salir al centro del tablero tan fácilmente. Veamos si juega G3, que es la otra alternativa, ¿sí? ¿Cómo seguir ahí? ¿Cómo seguir nuestro ataque? ¿Retiramos la dama o tenemos otra jugada? Si ustedes se fijan, hay un detalle aquí. Este peón está clavado, ¿sí? Este peón está clavado acá porque está la dama presionando en esta línea, y este peón está a cargo de defender el peón de G3. Entonces eso motiva la siguiente jugada. Buena, caballo por G3.
Entonces esa jugada inicia complicaciones terribles, porque ahora el caballo está dando un descubierto y entrando la dama, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que comúnmente tienen que hacer las blancas es tomar nomás. Jaque, me como la torre, y ahora el rey tiene que escapar, ¿cierto? Tiene que escapar a una casilla en donde defienda la dama, ¿sí? Ahora, el problema es que si el rey escapa de dos, el gran problema es que el rey está defendiendo a la dama, ¿cierto? Este rey defiende a la dama. Entonces, si el rey ahora es hostigado, va a tener que dejar de defender la dama y la dama se va a caer. Por lo tanto, ¿qué jugada habría que hacer? Excelente. Caballo de 4 jaque, el rey se tiene que mover y se pierde la dama. Por lo tanto, acá, al jaque, las blancas tienen que emplear otra jugada. No puede mover el rey porque perdería la dama. Entonces pueden tapar de alfil, ¿cierto? Pero al tapar de alfil, fíjense, el caballo quedó en F7 solo, se puede comer ese caballo o se puede hacer una jugada más interesante todavía, que es enroque aquí. Esa jugada es una jugada de esas brillantes que de repente, porque con esa jugada nosotros no nos vamos a comer igual el caballo, pero vamos a seguir aumentando la presión abajo. Si ahora el blanco sigue, por ejemplo, una movida como dame 2, seguiría caballo de 4 y las piezas empiezan a ingresar al ataque, dama de 3, y ahora después de torre por F7 se llega a una posición completamente ganada. Por lo tanto, se dan cuenta que es malo poner el rey en E1, no es una buena casilla después de ese jaque. Ahora, si nosotros jugáramos, por ejemplo, acá hay otras alternativas también. Si nosotros jugáramos, por ejemplo, rey E2, sería más terrible todavía, porque ahora las piezas pueden entrar de manera más rápida, ¿sí? Ahora, ¿qué pieza podría pasar rápido al ataque? Justamente, el caballo entra con todo, jaque, y ahora el rey, ¿para dónde va? Si va a una casilla como E3, nuevamente el tema que está siempre en esta posición. La dama, ¿a qué casilla tiene que ir? A H4, justamente. Entonces, con la dama en H4 se deja la torre porque se está amenazando, obviamente, ahí un ataque de mate, ¿sí? Se está amenazando un ataque de mate ahí. Entonces, no se puede comer esa torre. Generalmente se va a G3 para que la dama no entre en F2. Y ahora, el mismo tema que teníamos delante. El sacrificio de caballo destruye la cobertura del rey. Y así se puede arrinconar a ese rey que no tiene para dónde arrancar. Ahora tiene que irse para arriba, para el centro. Y siempre que el rey está en el centro, nosotros debemos incorporar las demás piezas para atacarlo en masa. Por lo tanto, aquí hay una jugada que sería obvia en esta posición para meter el alfil, que es este sacrificio típico también en esta posición. Váyanse dando cuenta los temas. Dama H4, por donde pasa la dama. Caballo G3, el sacrificio para destruir los peones del enroque. Y un D5 oportuno generalmente para liberar las piezas del flanco de dama. Entonces ahora este rey no puede, obviamente, no se puede jugar alfil por. Porque si nosotros hacemos alfil por, ¿cómo vendría el mate? Exacto, jaque mate. Entonces tiene que tomar con rey. Y el rey empieza a salir a la pampa del tablero en donde va a recibir mate. Ahora ese rey, ¿cómo lo vamos arrinconando? Como aquí es muy importante entender una cosa. Cuando nosotros tenemos al rey en el medio y le estamos pegando, no podemos soltar la iniciativa. Si nosotros hacemos una jugada que no es jaque, el oponente tiene tiempo de pasar al contraataque y a lo mejor nos va a embarrar nuestro plan. Entonces hay que pescarlo a jaque, hasta llevarlo a una red de mate. Por eso aquí la jugada buena es alfil E6 jaque, el rey sigue viajando, ¿cierto? Y ahora lo podemos pescar con jaque nuevamente, y ahora la dama se encarga de ir a acercar al rey. No se puede comer ese peón de E5, obviamente, porque si se come ese peón, seguiría mate en una, dame 4. Por lo tanto, el rey tiene que seguir su marcha hacia el flanco de dama, en donde va a recibir mate con la dama y los peones apoyando el ataque. Por ejemplo, dama C6, rey acá, seguimos sumando fuerzas al ataque. ¿Qué pieza puede entrar ahora? Claro, todas las piezas atacan, como decía Belldarce. A5 jaque, el rey se va para atrás. ¿Por qué? Obviamente, si el rey se va a la casilla A3, es más fácil darle mate, ¿cierto? ¿Cómo le damos mate ahí? Con jaque, justamente. Si el rey va a A4, el mate siempre va a llegar en la casilla B4, ¿cierto? Si tapa de peón pasa lo mismo. Por lo tanto, al rey le conviene irse para C3 nomás. Y ahora parece que el rey estuviera a salvo, parece que el rey estuviera medio cubierto. Pero las piezas lo siguen cercando. Fíjense, caballo B5 jaque, el rey se tiene que mover a la casilla B3, no queda otra. Y ahora una posición táctica que vale la pena que ustedes conozcan y que paren el video aquí y vean cómo el negro remata a este rey ahí en el flanco de dama. ¿Cuál sería la jugada?
Exacto. Un sacrificio de pieza en C2 que termina por desmantelar a este pobre rey. Si ahora el rey come con dama, ponte tú, viene el doblete, que perdería en el peor de los casos la dama, y si ahora, por ejemplo, se toma con el rey, que es otra posibilidad, ahora la dama entra junto con el caballo y terminan de cercar al rey. Jaque, única jugada para defenderse, tapar de caballo, y ahora el caballo se coordina con la dama mortalmente para dar mate. Jaque en D4, única, ¿cierto? Rey D1, y ahora, ¿cómo damos mate en 2? Exacto, el jaque final que termina por cercar al rey. Única, mate. Entonces, el rey, cuando sale al medio del tablero, es víctima del ataque de las piezas, ¿cierto? Es víctima del ataque de las piezas. Por lo tanto, no conviene. Hay que elegir la casilla más segura para el rey. Otros podrían decir, bueno, pero yo me puedo colocar en F1, no hay problema. Sí, ustedes se dan cuenta que esa casilla, pese a que no hay ningún jaque directo, el rey no queda de la manera más cómoda ubicado acá. Porque cuando la dama entra nuevamente por H4, aparecen temas tácticos en la columna, aprovechando este doblete que hay acá en la casilla G3 con el caballo. Y al no estar el rey cubriendo a la torre, como es en el caso de cuando el rey está en G1, que es la mejor jugada en esta posición, surgen temas. Por ejemplo acá, rey F1 vuelve a ser de nuevo el dama H4 la jugada. Amenazamos mate. ¿Cómo defendemos? Si ahora hacemos una jugada como dama F3, pongámosle, tratando de defender en F2, pero de buscar un contraataque allá en F7. No nos sirve porque el tiempo en esta posición es clave y el negro se viene encima. Por ejemplo, caballo D4 ya está atacando a la dama. Si la dama se va ahora, por ejemplo, a una casilla como E3 para defender el mate en F2, porque hay un mate aquí, recuérdenlo, sigue caballo por y empieza a quedar la grande. Está atacada la dama, se está amenazando que entre en jaque, y la dama ahora tiene que seguir cubriendo el mate en F2. Por ejemplo, va a E2 y ahora los caballos hacen presa de el pobre rey y de la torre, quedando realmente la mortandad, ¿sí? Aquí se puede seguir con enroque, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, y están todas las piezas encima del rey. Entonces no serviría, ¿sí? Ahora, si acá, por ejemplo, otra alternativa es G3 también, aquí en vez de jugar dama E3, pero G3, fíjense ustedes que ocurre algo peor todavía. Al quedar la dama atacada con el caballo, la dama se puede ir encima del rey y monta un ataque con los dos caballos que están activamente ubicados. Entonces, ahora la jugada obvia para atacar es H3, única para defender y defender la dama que está en el aire, dama G2. Y ahora la dama se une a los caballos y el ataque es fatal. Jaque. ¿Para dónde va el rey? Si el rey fuera, por ejemplo, a la casilla G1, ¿sí? Ahí los caballos y la dama ya pueden cercar a ese pobre rey. Por ejemplo, caballo F3 jaque, única, salir con el rey por F1. Y ahora una jugada simple para ganar. Exacto, una jugada sencilla es caballo H4. La dama queda atacada y no hay forma de salvar a esa dama y se estaría cayendo la posición. Por lo tanto, aquí, en este momento, parece que hay que arrancar con el rey al flanco de rey. Por ejemplo, rey E1. Pero ahí los caballos hacen estrago nuevamente porque entran por todos lados. Caballo jaque, ahora el rey, ¿para dónde arranca? Una posición realmente de infierno. Si por ejemplo rey D1, caballo F2 jaque, y esos caballos terminan por cercar al rey. Rey E2, caballo por torre. Si ahora caballo por H8 no sirve porque hay un jaque en G4. Y es una cuestión realmente que ustedes la pueden analizar en detalle, pero el negro arrasó con el blanco aquí en esta posición porque las piezas del flanco dama no están desarrolladas. Sí decir que aquí tenemos que atacar rápido y darle mate al rey rápido, porque si empezamos a perder tiempo, ¿sí?, las piezas del flanco de dama pueden salir y la situación puede cambiar, ¿ya? Entonces, bueno, conclusión, la mejor jugada aquí en esta posición es irse con el rey a G1 después de ese jaque, ¿sí? Nos vamos con el rey de G1, ¿sí? Y ahora, bueno, ¿cómo seguimos? El mismo cuento. La dama H4 amenaza mate en una, y ahora generalmente la jugada que más hacen, porque hay una diferencia aquí, al estar el rey en G1 queda cubierta la torre, lo que más hacen en esta posición es G3. Esa es la línea teórica y la línea que tienen que estudiar aquí, porque el que se mete en esta posición debe conocerla bien. Entonces ahora, ¿cómo desmantelamos aquí? El mismo tema de antes, el sacrificio caballo desmantela al rey. Entonces la idea del sacrificio es esta, justamente dejar al rey en F1.
Ese simple detalle se van a dar cuenta cómo pesan toda la partida. Torre F8 es una jugada bastante mejor. Ahora, esa jugada es muy importante, es clave, porque se produce el problema de toda la partida, que es la clavada y que evita que las piezas puedan jugar, las piezas blancas. Estas piezas blancas quedan desarrolladas, pero no tienen la opción de desarrollarse. Se está amenazando en cualquier momento el caballo, por lo tanto aquí las blancas también hacen una jugada como dama H5 en esta posición. Entonces aquí una jugada muy buena, que hace tal en la partida también, en una partida muy famosa, D5. Obliga al blanco a jugar acá. Y aquí, fíjense ustedes que el mismo tal, en esta posición, que es extremadamente compleja, el año 1968 en la Unión Soviética, llevando las piezas negras contra Pravda Readers, no logra encontrar la solución para ganar esta posición. Incluso esa partida termina en tabla y comete muchos errores en donde tal podía ganar el juego, incluso en el final. Después les voy a mostrar unas posiciones fantásticas cuando lleguemos a ese momento. Aquí tal jugó caballo de 4, pero hay una jugada que es muy fuerte en esta posición, que creo que constituye una novedad porque no la encontré en la base de datos, sino que es fruto del análisis y de la investigación que hice de la posición. Es caballo de 4. Tal jugó caballo de 4. Entonces, caballo de 4 es una jugada realmente, un golpe muy fuerte en esta posición, porque amenaza comer el alfil y eso significa caer el caballo inmediatamente, ¿sí? El material no importa en realidad, ¿sí? Esta es una posición muy instructiva porque el material está compensado por la inactividad de las piezas del flanco de dama, ¿sí? Los reyes, si ustedes se fijan, están bajo amenaza simultánea y se trata de resolver en el fondo qué bando plantea las amenazas más peligrosas. El blanco tiene 3 piezas en escena, ¿cierto? El alfil, el caballo y la dama, y la torre, que también quisiera entrar en cualquier momento. Parece una situación ideal, pero el gran problema, como decíamos, es la clavada en la columna F, que no permite que esas piezas puedan atacar al rey negro. Ese es el gran problema. Por su parte, las negras tienen el caballo, la dama y la torre en una situación favorable, y el alfil está a punto de entrar por la casilla G4. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de material versus tiempo, como decíamos. ¿Qué hacer con el alfil? ¿Dónde lo colocamos? Si por ejemplo alfil B3, que es una alternativa, ahora puede seguir simplemente caballo por C2 y las piezas se vienen encima repentinamente. Si alfil por torre por F7, y ahora esas piezas le van a dar mate al rey negro. Lo único que queda aquí es entregar la dama y queda en una posición perdida, ¿sí? Porque si por ejemplo jugáramos rey E2 ahora, que sería una alternativa, para arrancar, empiezan a entrar las piezas y terminan con la vida de ese rey, que rápidamente va a recibir un jaque mate, ¿cierto? Ahí se llega a un mate muy rápido utilizando esas piezas. Por lo tanto, es una posición compleja. Ahora, fíjense ustedes que aquí el blanco tampoco está en condiciones de decir ya que me coman la torre nomás, me voy a seguir desarrollando. Por ejemplo, caballo C3, porque ahora alfil G4 y se vienen todas las piezas nuevamente encima del pobre rey. Y todo por el problema de la clavada en la F. Entonces, chuta, esta es la posición que ustedes deberían estudiar, y por la cual yo creo las blancas no entran tan fácilmente en caballo por F7. Bien amigos, espero que les haya gustado esta línea del ataque Traxler. Empiecen a estudiarla, practíquenla en los torneos. Lo más probable es que lo hagamos en 2 entregas por la cantidad de información de esta interesante variante. Aprovecho de invitarlos también a conocer el canal del maestro internacional Benjamín Mela, un gran amigo mío argentino, que tiene material muy interesante. El otro día estuve revisando su canal, tiene entrevistas, tiene informes de apertura, tiene informes de torneo, tiene líneas teóricas, etcétera, y mucho material que sin duda les va a servir para potenciar su ajedrez, ¿eh? Bien, no se pierdan los próximos capítulos, venimos con nueva idea. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.